Bueno, buenas tardes. Sentimos el retraso al comenzar hoy. Tenemos algún problema técnico con la retransmisión. Os pido paciencia, sobre todo a los que estáis del otro lado de la pantalla. La semana pasada afrontábamos el inicio de la filosofía de la mano del profesor Miguel Martí. Y veíamos cómo ese inicio de la filosofía iba también unido al inicio de la ciencia, que se buscaba el elemento que daba origen a todas las cosas. Vamos esta tarde a dar un paso más y ver, investigar con los antiguos griegos si hay algo por debajo de ese elemento físico, si hay algo más profundo que controla el orden de los astros que le permitía a Tales predecir eclipses, si hay una ley o norma o razón que justifique la lluvia, las crecidas de los ríos, los ritmos de las estaciones, las fases de la luna. Y que todo esto no sea una explicación mítica, mágica, religiosa, sino que se mueva en el orden de la razón también humana. Heráclito, el filósofo de quien nos ocuparemos esta tarde, apuntará efectivamente a que hay un logos detrás de todas las cosas, que ese logos lo abarca todo, que ese logos es fuego, es guerra, es rey de todo lo que existe. Para hablarnos de ello, contamos esta tarde con la ayuda de la profesora doctora Rosario Neumann Lorenzini, que es profesora asociada de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, donde enseña ontología, historia de la filosofía antigua, lecturas de textos filosóficos clásicos y grecolatinos, bioética. La tesis a la que dedicó sus primeros esfuerzos investigadores se titula Metafísica de la inteligibilidad y la autoconciencia en Tomás de Aquino, título que ya nos da idea de su interés metafísico y de la filosofía realista de Tomás de Aquino. Está publicada en EUNSA y fue dirigida por el profesor doctor Ángel Luis González García, que, como recordaba el doctor Miguel Martí la semana pasada, es una persona querida por esta casa. Entre los artículos que ha publicado la doctora Neumann, podemos contar con relación entre perfección entitativa e inteligible en Santo Tomás a la luz del magisterio de Francisco Canals, naturaleza cognoscitiva y asimilación a Dios, la actualidad del entender y del amor indeterminado que el alma tiene de sí y de Dios, el sentido de la historia y del tiempo en San Agustín. La doctora Lorenzini pertenece también al Instituto Santo Tomás de Barcelona, a la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, es miembro del Consejo Académico de Virtus Universitas, es además, me ha pedido que lo diga expresamente y para mí es un honor, esposa del pintor Juan Antonio Presas, y es amigo, es un gran amigo y un gran artista. Y es entonces para mí un placer dejaros esta tarde con la doctora Neumann. Muchas gracias, profesora. ¿Puede quitársela? Sí. ¿Esto lo puedo poner en pantalla completa? ¿Cómo? ¿Puedo poner eso en pantalla completa? Ellos lo ven en pantalla completa. ¿Yo? Tú ves esto y la siguiente. ¿Y no puedo ver solamente esta en grande? No te preocupes, da igual. No hay problema. Muy bien, antes que nada, agradecer a la Fundación Universitaria Española por organizar estas jornadas y por la invitación, y especialmente al buen amigo Salvador. Bien, y también a vosotros por vuestra asistencia presencial en tiempos de pandemia, que siempre tiene un riesgo, que digamos, más que nunca se agradece la valentía y la presencia. Bien, como decía Salvador, hoy día toca hablar de Heráclito. La verdad es que es un autor apasionante. Ya veréis, mi intención es que aparezca, ¿no?, en el horizonte, ¿no?, la novedad que introduce Heráclito en el pensar filosófico, y porque hace de este pensar un pensador tan sugerente y tan interesante. Como decía Salvador, yo me dedico a la metafísica, y aunque he explicado y he estudiado Heráclito, sobre todo para explicarlo en clase,
dada la solemnidad del evento, me ha tocado estudiarlo en profundidad. Y, digamos, estudiando en profundidad se ha hecho más patente el interés de este autor. Bien, yo he hecho la osadía de ponerle un subtítulo a la presentación, que como veis, el carácter profético de su doctrina. Entonces, la ponencia tendrá dos momentos. Primeramente, haremos un recorrido por el personaje, digamos. Les leeré los textos que conocemos, que lo describen, un personaje muy singular. Veremos rápidamente cuáles son las frases, ¿no?, más conocidas y las interpretaciones más importantes que han habido su pensamiento, ¿vale? Probablemente hacemos ahí el corte y la segunda parte yo propondré una lectura de Heráclito. Una lectura que me parece que, digamos, que aparecen como grandes tesis filosóficas y que curiosamente no siempre han sido suficientemente destacadas. Todos conocerán, o sonará, ¿no?, lo de nadie se baña 2 veces en el mismo río, ¿no?, o el fuego, el cambio, el movimiento. Digamos, eso es lo que se suele conocer de Heráclito, pero me parece que hay, digamos, un elemento de una metafísica apuntada, de la interioridad, ¿no?, de la infinitud del logos, que es una maravilla y que no siempre se ha aprovechado como se debiera. Entonces, mi tesis, lo que pretendo mostrarle un poco, ¿no?, escogiendo algunos parágrafos, obviamente, algunas frases, es ver cómo en Heráclito, digamos, tiene una intención profética. Un personaje bastante insoportable, lo describen así, un tipo, digamos, que al parecer despreciaba mucho el burgo, ¿no? Era de origen aristócrata, pero sin embargo, más allá, o sea, a pesar de eso, o más allá de eso inclusive, yo creo que la razón por la cual él escribe es más bien para ayudar al otro a descubrir lo que ha descubierto de cara a la perfección del hombre. Por eso él entiende su tarea con un carácter profético, llevar al otro a la luz que él ha visto. Eso es lo que yo intentaré mostrar, ¿no?, cómo hay textos que apuntan a eso y cómo en Heráclito hay una fuerte, digamos, intuición, porque claro, el problema, digamos, cuando uno se dedica a estos autores es que han dicho lo que han dicho, y uno, digamos, los lee desde todo un recorrido filosófico, en el fondo, de elementos, de conceptos que ellos no tenían. Entonces uno, naturalmente, digamos, intenta ver, digamos, qué quisieron decir más allá de lo que pudieron decir por su horizonte intelectual. Es decir, digamos, en todo filósofo hay una tensión, ¿no?, y la filosofía se va construyendo, digamos, en el tiempo. Y de alguna manera los conceptos filosóficos se han ido, digamos, forjando en una historia, en un tiempo, no sé, sustancia, accidente, acto, potencia, digamos, tardaron muchos años en que se fueron configurando. Y sin embargo, en estos autores hay como chispas, intuiciones que apuntan a una filosofía que les trasciende. Les trasciende en el sentido de que probablemente ellos no eran plenamente conscientes de lo que estaban diciendo y el alcance de toda su filosofía, pero uno, digamos, en la perspectiva puede ver ahí incoada, digamos, elementos que se van a desarrollar en la historia de la filosofía. Hay autores que han visto en Heráclito, obviamente, y esto es conocido, un precursor de Hegel, de Kant inclusive. Yo lo que quiero apuntar es que hay elementos agustinianos claramente. A ver, obviamente, no de un modo consciente, ¿no? Y en él no están, digamos, una conceptualización madura capaz de expresar, ¿no?, lo que está expresado en la obra San Agustín. Pero, digamos, se ve que digamos, que hay un talante metafísico y de una filosofía de la interioridad notable. También me parece, digamos, que hay mucho, aunque esto no suelen comentar los estudiosos de Heráclito, yo al menos no me lo encontré, tiene muchos elementos también de Nicolás de Cusa. Giordano Bruno también se comenta como, digamos, sería una prolongación. No necesariamente quiere decir que estos autores leyeron Heráclito, ni mucho menos que hayan escrito su obra pensando ser una continuidad de Heráclitos. Pero uno, digamos, es capaz de encontrar ciertos elementos comunes, ciertos problemas filosóficos planteados de modo semejante, etc. ¿Sí? Bien. Entonces, Heráclito, el carácter profético de su doctrina. Este subtítulo, como os decía, es cosecha mía. Bien, entonces, se le conoce, digamos, con 3 nombres, ¿no? El enigmático,
El filósofo llorón, y bueno, el oscuro en realidad es lo mismo que el enigmático, pero bueno, también el oscuro, ¿no? El enigmático, el oscuro, ¿no? El filósofo llorón. Se sabe muy poco de ello. O sea, se sabe tan poco que en realidad lo único que se sabe, digamos, en términos científicos, digamos, con fundamento como de fuente historiográfica propiamente tal, no de que otros relaten sobre él, sino que con cierta certeza, ¿no? Es que es original de Éfeso, nació en todo el año 540 a.C., ¿no? Y pertenecía al clan real. Todo lo que se sabe de Heráclito a partir de aquí lo hemos sabido, digamos, en boca de otros que han escribido sobre su vida. Obviamente, la historiografía antigua no es como la de hoy en día, ¿no? Es decir, casi toda ella se basa en testimonios. Lo que pasa es que, digamos, hay ciertas cosas que están documentadas de algún modo, que se podría decir tienen más valor historiográfico. Digamos, el personaje de Heráclito, todo lo que sabemos de él prácticamente lo sabemos por voz de autores posteriores a él, digamos, y fue como, digamos, transmitiendo un perfil de su carácter, ¿no? O de hechos que le ocurrieron, que fueron construyendo casi un personaje mítico, ¿no? El enigmático. Bien. No sé por qué bueno, entonces os pongo aquí algunas frases, ¿no? En la cual se ve reflejado, digamos, lo pertinente del nombre, el enigmático o el oscuro. Por ejemplo, dice, el arco pues tiene nombre de vía, pero obra de muerte. El Evo, el tiempo, es un niño que juega y desplaza los dados. De un niño es el reino. Muerte son cuántas cosas vemos despiertos y cuántas vemos dormidos, sueño. Inmortales, mortales, mortales inmortales, viviendo la muerte de aquellos, muriendo la vida de aquellos. Es decir, dentro de las 130 frases que forman el corpus, he escogido al azar las que me parecían, digamos, que, porque hay otras que son más claras, ¿no? Pero estas son especialmente reflejan bien por qué se le ha bautizado con el título de el enigmático o el oscuro. De hecho, a los hombres, otra, ¿no? Les aguardan después de su muerte cosas que ni esperan ni imaginan. Suena como ni ojo vio, ¿no? Ni oído yo aquello que... De hecho, hay uno de los estudiosos de Heráclito que lo asemejaba con el tipo de parábolas, ¿no? O de forma de explicar las cosas a la doctrina de Jesucristo. Bien. Entonces, este carácter de enigmático, digamos, se le dio muy pronto y todos los autores, digamos, que gracias a los cuales hemos podido reconstruir su obra, porque, digamos, a nosotros no nos ha llegado un libro escrito por Heráclito, aunque al parecer sí que existió, así lo testifican, digamos, entre otros Aristóteles. Sin embargo, desde los primeros tiempos, digamos, tuvo esta fama de un personaje oscuro, enigmático, ¿no? De hecho, Plotino dice, en la Eneida, dice, él parece hablar por medio de símiles, sin preocuparse de clarificar su significado. Quizás porque, en su opinión, debemos buscar en nosotros mismos cómo él había buscado con completo éxito. Esta afirmación de Plotino yo me adhiero ya plenamente, y de hecho, de alguna manera, la tesis a la que apunto tiene que ver con esto. Es decir, digamos, hay que entender a Heráclito, digamos, como una suerte de profeta a su tiempo, que buscaba, digamos, despertar las conciencias para que el hombre, digamos, viviera según la verdad del logos. Y de algún modo, el modo de hablar, esta forma un poco enigmática, tiene que ver con dar las cosas de un modo oculto para que cada cual realice el recorrido que tiene que hacer y busque las respuestas como él las buscó. No quiere tanto enseñar la doctrina, sino suscitar, digamos, una experiencia de búsqueda. Diógenes, por su parte, dice, de un modo ocasional, en su tratado fluye algo de brillante claridad, de manera que incluso el más lerdo puede comprender fácilmente y experimentar una elevación de espíritu, y la brevedad y el peso de sus experiencias son incomparables. Resulta un poco paradójico que por una parte, digamos, se hable de esta oscuridad
y que estaría motivado, ¿no?, por el interés de que cada cual hiciera el recorrido, de conocer la verdad por sí mismo, y por otra parte se dice que hay algo de brillante claridad, ¿no? Y tiene esta doble dimensión, por una parte oscuro, pero por otra parte es muy sugerente. Ya veréis que, digamos, uno tiene una cierta experiencia filosófica al leer Heráclito, en el sentido de que puede como gustar, ¿no?, la verdad, dicta de un modo, digamos, oculto, escondido, enredado a veces, pero veréis que hay una cierta experiencia de gozo metafísico. Bien, habiendo preguntado Eurípides a Sócrates qué pensaba del libro de Heráclito, nótese que había un libro, respondió: lo que comprendí era bello, y sin duda también lo que no comprendí, pero se necesita un buzo para llegar al meollo del mismo. De algún modo se intuye que, y esto lo dice uno de los comentadores, digamos, con más prestigio de Heráclito, yo creo que está en la razón, lo veremos, que de alguna manera en Heráclito hay ciertas intuiciones metafísicas que el lenguaje de la época le queda corto. O sea, que de alguna manera no tiene, digamos, los elementos conceptual suficiente para poder expresar aquello que está entreviendo. Es decir, como que de alguna manera es una especie está más allá de su época, digamos, en una cierta desproporción, digamos, con los conceptos que se han acuñado, con los conceptos filosóficos de entonces, del siglo VI, con la intuición filosófica, digamos, que quiere comunicar. De ahí justamente el carácter, digamos, oscuro, enigmático de sus proposiciones, por el mismo límite del lenguaje al cual podría recurrir para expresar lo que quería. Gadier, por ejemplo, este personaje que os decía, este historiador de la filosofía, tiene un libro clásico, Historia de la Filosofía Antigua, que probablemente conoceréis, dice, refiriéndose a Heráclito, dice: era en sí su pensamiento era en sí de una sutileza que excedía a la de sus contemporáneos, de modo que el lenguaje de su época tenía que ser necesariamente inadecuado. Bien, como te decía, digamos, lo poco que sabemos de su vida lo sabemos por medio de la crónica de, digamos, contemporáneos y, digamos, autores posteriores a él, que no han transmitido, digamos, historias sobre su persona. Diógenes, sin duda, es el que más datos, anécdotas nos cuenta de la vida de Heráclito. Entonces, os daré algunas pinceladas para que nos hagamos cargo, ¿no?, del personaje, ¿no?, de la psicología del personaje. Heráclito, hijo de Blosón y, según otros, de Eraconte de Éfeso, floreció hacia las 69 Olimpiadas, 504-501, en realidad se cree que es del 540. Era por naturaleza orgulloso ante cualquiera y desdeñoso, como resulta evidente también por su escrito donde dice: mucha erudición no enseña a tener inteligencia, pues se lo hubiera enseñado a Hesíodo y Pitágoras, y aún a Genófanes y Hecateo. Un elemento conocido de Heráclito es que sentía un gran desprecio, tanto por los poetas como los filósofos de su época. A Homero, Pitágoras, ¿no?, los despreciaba. ¿Por qué os sorprendéis vosotros que sois unos inútiles? Estas son palabras que Diógenes recoge de Heráclito, ¿no?, de aquel libro que no nos ha llegado. Dice: ¿por qué os sorprendéis vosotros que sois unos inútiles? ¿No es esto mejor que jugar a la política con vosotros? El contexto es que estaba jugando a los dados con unos niños. Se le preguntan: ¿qué hacéis? Y él dice: ¿de qué os sorprendéis? Esto es mejor que perder el tiempo con vosotros. Tenía un gran desprecio, digamos, por sus nacionales, con sus contemporáneos. Otra frase de Heráclito dice: todos los hombres adultos de Éfeso, dijo, deberían ser ahorcados y abandonar en la ciudad a los niños, pues desterraron a Hermódoro, el mejor hombre que había entre ellos, diciendo: no permitamos que supere a ninguno de nosotros, o si lo hace, que vive en otra parte y no entre nosotros. Y también hay que extinguir la insolencia más rápidamente que un incendio. Este Hermódoro era un amigo de Heráclito
que fue expulsado, según Heráclito, por envidia, porque los de Éfeso no quería que hubiese alguien, ¿no?, de la dignidad, de la valía de su amigo, pero por envidia. Retirado del templo de Diana en Éfeso, se entregó a jugar los dados con los niños, y viéndose rodeado por los efesios, le dirigió estas palabras: ¿de qué os asombráis, hombres perversos? ¿No es mejor hacer esto que gobernar el Estado con vosotros? Y finalmente se hizo misántropo, y se retiró a los montes, donde se alimentaba de hierbas y de pastos. Pero como a causa también de esto cayó enfermo de hidropesía, volvió a la ciudad y preguntó a los médicos en forma enigmática si de un diluvio podrían hacer una sequía. Y como los médicos no lo comprendían, se enterró en un establo y esperó que el calor del estercol de las vacas evaporara el agua de su cuerpo. Pero no tuvo éxito tampoco así y murió a los 60 años. Es curioso porque, como sabéis, él consideraba que el fuego, la sequedad del alma, digamos, cuando el alma estaba seca, participaba más perfectamente, digamos, del fuego, que era el logos, y cuando se humedecía, digamos, como que se rebajaba. Y curiosamente se enfermó esta enfermedad que consiste en que el cuerpo se te llena de agua, cosa que perturbaba especialmente a Heráclito, que pensaba que el líquido era contrario al logos. O sea que... Bien, fue asombroso desde su niñez, porque siendo un joven declaraba que no sabía ninguna cosa. Poco recuerda a Sócrates, ¿no? Mas, llegando sin embargo a la edad madura, decía que lo sabía todo. De nadie fue discípulo, sino que él mismo decía se había investigado a sí mismo y todo lo había aprendido de sí mismo. No obstante, Soción afirma que algunos han dicho que fue discípulo de Genófanes. Lo veremos, y esto va a ser como uno de los puntos centrales de mi exposición. Pero, digamos, Heráclito va a apelar a conocerte a ti mismo. Digamos que el camino para alcanzar el logos no es investigando fuera de ti, sino que dentro de ti. Y como consiste en este el camino, lo interesante es que cualquiera puede asumirlo. El libro que de él nos ha llegado se titula por su contenido de naturaleza, aunque está dividido en 3 discursos, uno sobre el universo, otro de política y otro de teología. Esto que nos ha llegado, no lo podemos decir nosotros, porque a nosotros no nos llegó. Bien, lo depositó el libro como homenaje en el templo de Diana y, según algunos, lo escribió ex profeso en forma oscura, para que solo se le acercaran los más doctos y no fuera menospreciado por el vulgo. Yo creo que esto no es así. O sea, yo creo que, digamos, la razón por la cual, digamos, él escribe de modo oscuro tiene que ver más bien con lo que veíamos, ¿no? Que es una invitación a que cada uno haga el recorrido de ir hacia adentro. No es por desprecio, porque yo creo que en Heráclito, como ponían en el comienzo, tiene un carácter profético, y su función es que otros, digamos, alcancen la verdad que él ha alcanzado. Entonces no es por desprecio, sino más bien, digamos, incitando a que cada cual, digamos, busque dentro de sí el logos. No obstante, es verdad que pertenecía a la aristocracia y que, digamos, como buen griego de la época, digamos, había una cierta conciencia de superioridad, ¿no? Y luego, efectivamente, sentía un desprecio por el vulgo, pero sobre todo entendiendo por vulgo a aquellos hombres que se dejan guiar, digamos, por los sentidos, por las pasiones, y no viven conforme al logos. Bien. Teófrasto dice que dejó inconclusos algunos de sus escritos por melancolía. De hecho, esto de la melancolía, por eso se le decía llorón, filósofo llorón. Pero más bien, dicen, se cuenta que lo de llorón no era tanto por ser melancólico, sino que hay una anécdota de Heráclito con Demócrito, creo, no me acuerdo, que mientras uno reía, el otro, Heráclito, lloraba, pensando en los males de la humanidad. Bien. Y que otros los escribió ya de un modo, ya de otro, con cierta, digamos, desinterés, ¿no? En prueba de su orgullo, dice Antístenes, en las sucesiones,
renunció pues al reino en favor de su hermano. Es decir, despreciaba tanto a sus conciudadanos que le hubiera tocado él heredar el reino, pero lo cedió a sus hermanos y sus contemporáneos lo leyeron como un signo de soberbia. Bien. Tan célebre se volvió su obra que alrededor de ella se formó una secta de discípulos llamados Heraclíteos. Ahora, esta secta tiene muy mala fama. Decía, digamos, se ve que no tenían la profundidad de Heráclito y se dedicaron a digamos, repetir sus sentencias sin mayor profundidad. Se dice que le preguntaban por qué callaba y respondía, para que vosotros habléis. Se escribió un poema, digamos, con las frases de Heráclito, y uno de los versos es este. No enrolles con rapidez sobre su eje el volumen de Heráclito de Éfeso. Es un camino muy difícil de recorrer. Oscuridad y niebla ahí están sin esclarecer. Pero si alguien iniciado te acompaña, las cosas se tornará más brillante que el claro sol. Tiene esta dimensión de oscuridad, pero si uno logra entrar, digamos, en el Heráclito profundo, se encontrará con algo que realmente brilla, que es el esplendor de la verdad, ¿no? Que es la experiencia que tenemos cada vez que hacemos filosofía, digamos, verdadera, ¿no? Especulativa, hay una especie de brillo y uno reconoce verdad ahí. Por eso, digamos, que aunque Heráclito no haya querido, digamos, decir lo que yo intentaré sacarle, ¿no? O lo que los autores posteriores quieran ver en él, aunque él no lo haya querido decir, lo dicho está. Y uno, digamos, desde su punto de vista puede como sacar de ahí el derecho de, digamos, ver ahí una intuición de algo que es verdadero. Bien, Plutarco es otro de los autores, ¿no? Que nos cuenta, nos trae anécdotas de la vida de Heráclito. Os cuento simplemente una. Dice, algunos, al expresar de manera simbólica, sin palabras, lo que se necesita, no logran ser alabados y admirados de manera destacada. Así Heráclito, al pedirle a sus conciudadanos que expresaran un pensamiento acerca de la concordia, habiendo subido a la tribuna y tomado una copa de agua fría y echado en ella harina de cebada y agitado con un poco de menta, la bebió y se fue, mostrándoles que el contentarse con lo que se encuentra y no necesitar cosas caras, mantiene la ciudad en paz y concordia. Bueno, esta anécdota está recogida por otros autores, Tienen que imaginar que están ahí, digamos, los conciudadanos, digamos, con muchos conflictos, problemas, y le piden al sabio Heráclito que dé una palabra, ¿no? Y Heráclito se bebe una bebida, ¿no? Que tenía menta y cebada. Se cuenta que es más compleja la anécdota, porque la cebada y la menta son dos sustancias que nunca se juntan, y de alguna manera apuntaban a significar la tensión de los contrarios, ¿no? Como simbolizar su filosofía, etc. Pero bueno, son anécdotas que nos han llegado y que contribuyen a, digamos, alimentar, ¿no? El imaginario sobre lo singular de este personaje. Bien, este es un texto de Aristóteles referido al libro de Heráclito. Muchos hay en día que niegan que Heráclito haya llegado a escribir un libro. Todavía no he leído a nadie que niegue que haya existido. Al parecer sí que existió, pero digamos, el que haya escrito un libro es cosa disputada. Pero aquí hay un texto de Aristóteles, digamos, donde lo dice de modo expreso, ¿no? Dice, es una norma general que una composición escrita debería ser fácil de leer, pero por ello fácil de entender. Esto no puede suceder donde no existen muchas partículas o cláusulas de unión, o donde la puntuación es difícil, como los escritos de Heráclito. Puntuar a Heráclito no es una tarea fácil, porque a menudo no podemos decir si una determinada palabra pertenece a lo que precede o a lo que sigue. Así, al principio de su libro dice, Es decir, digamos, al menos tenemos en Aristóteles, digamos, un testimonio de que él tuvo, digamos, la posibilidad de leer algo así como el libro de Heráclito. Pero, insisto, nosotros, digamos, solamente contamos con frases que los estudiosos de Heráclito, digamos, han tenido que ir discerniendo cuáles son
verdaderas, cuáles han pasado por los estoicos, cuáles son deformaciones, y hoy en día hay un corpus de 130 frases que los estudiosos han llegado al consenso que son las frases de Heráclito. Pero, obviamente, supone un acto de fe, digamos, o sea, confiar en, porque, bien, entonces, simplemente voy a transcribir algunos comentarios, frases, ¿no?, de Aristóteles sobre Heráclito, ¿vale? Porque de alguna manera, digamos, la visión que se tuvo de Heráclito durante muchos años era hija de lo que Aristóteles había entendido de Heráclito, ¿vale? Pero, digamos, hoy en día muchos estudiosos critican el modo como Aristóteles entendió Heráclito, ¿vale? Entonces, digamos, lo que vamos a leer es lo que, digamos, durante mucho tiempo ha sido lo que la gente pensaba que había pensado Heráclito, pero en realidad es la versión aristotélica de Heráclito, ¿vale? Dice Aristóteles en Metafísica, dice, y pasó de Metróponto y Heráclito, al fuego lo ponen como principio de los cuerpos simples, ¿vale? Entonces, primera cuestión que hoy en día está puesta en duda por todos los estudiosos, y yo creo que con razón, y es decir, entender que Heráclito es un, digamos, físico más. Es decir, si os acordáis, la exposición de Miguel la semana pasada, ¿no?, digamos, estaría Tales de Mileto, el agua, ¿no?, el aire, Anaxímenes, el Apeirón, y, digamos, Heráclito el fuego, ¿vale? Y esto lo entendió así Aristóteles, ¿no?, que para Heráclito el fuego era el principio de todas las cosas, ¿no?, el arjé, aquello que Aristóteles va a entender luego como la materia primera, ¿vale? Pero los estudiosos de Heráclito, yo creo que con razón, dicen que no es así exactamente. El fuego, digamos, es un símbolo. O sea, Heráclito no tenía intención de poner, digamos, el fuego como un elemento constitutivo de la realidad, que fuese como la base, la sustancia única, digamos, configurada de la realidad, ¿vale? ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, no es un físico más, no se le puede, digamos, estudiar como un físico al estilo de Tales, ¿no?, que vieron, digamos, en un principio, en un elemento, aquel principio constitutivo de toda la realidad. Otros, en cambio, esto sobre el cielo, afirman que las demás cosas tienen todas nacimiento y flujo, y ninguna está firme, pero que una única y sola queda permanente, de las que todas están nacido para transformarse, lo cual parece que quieren decir muchos otros y Heráclito de Éfeso. Es decir, digamos que la única realidad que habría, digamos, en el mundo, la única naturaleza, o sea, aquel principio último, que es la physis en el mundo griego, digamos, según Aristóteles, para Heráclito era el fuego. Pero esto no es así, ¿vale? Y lo intentaremos mostrar, pero digamos hay un cierto consenso que el fuego en Heráclito no cumple la función de un principio de naturaleza al modo como causa material, ¿vale? Bien, ¿no? En Metafísica dice, el discurso de Heráclito que dice que todas las cosas son y no son, parece volver verdaderas todas las cosas. Aristóteles, digamos, lo ponía mal Heráclito, porque con razón le parecía que había violado el principio de no contradicción. O sea, recordad, ¿no? Aristóteles, uno de los grandes descubrimientos es que, digamos, es capaz de formular el principio de la contradicción como un principio del entendimiento especulativo. Es decir, hay ciertos principios en los que se funda todo pensar, porque uno no puede ir hasta el infinito, digamos, no puede mostrarlo todo, tiene que partir el pensar filosófico de unos primeros principios que sean de suyo evidente, y uno de ellos, Aristóteles en la Metafísica, es el principio de la contradicción. Nada puede ser y no ser a la vez, bajo el mismo aspecto, en el mismo sentido. Esto sería algo para todos evidente. Pero a Aristóteles le parece que Heráclito sabía, digamos, su formulación, su comprensión de la physis era una violación al principio de contradicción, porque justamente afirmaba que las cosas son y no son, los contrarios, lo veremos, ¿vale? Por eso dice también en Metafísica, no pueden decir la verdad los que hablan de acuerdo con Heráclito, ni los que hablan de acuerdo con Anaxágoras,
De otra manera, ocurriría que se aplicarían los atributos opuestos del mismo sujeto. A ver, Aristóteles no solamente, digamos, ha sido capaz de formular el principio de no contradicción, sino que en la física, estudiando los principios de naturaleza, había llegado, ¿no? Había alcanzado que para que hubiese movimiento se necesitaban 3 elementos, ¿acordáis? Una pregunta retórica, no os acordáis, no pasa nada, pero nadie se acuerda. O sea ¿qué se requiere para explicar el movimiento? Se requieren contrarios y se requiere un sujeto. ¿Vale? Juan, no músico, músico. No músico, músico serían los contrarios, ¿no? Y el sujeto del cambio, que es lo que cambia, es Juan. ¿Vale? Porque los contrarios en cuanto tales son inmóviles. En cambio tiene que haber algo que haga de sujeto, que es lo que cambia en el movimiento, Juan, ¿vale? Y lo que permanece, paradójicamente, porque digamos también Juan está no siendo músico y está siendo músico, ¿vale? Esta estructura, digamos, es lo que le da pie a Aristóteles a descubrir materia prima y forma sustancial como los principios constitutivos del ente corpóreo, ¿vale? Pero esto que a nosotros nos puede parecer, digamos, como algo de clase de introducción a la filosofía, materia, forma, digamos, fue una conquista que requiere tiempo y que para Heráclito era una conceptualización que le era completamente ajena. ¿Vale? Para Aristóteles, digamos, no puede sino refutar a Heráclito desde sus categorías. ¿Por qué está equivocado Heráclito? Porque, digamos, dice que digamos, a un mismo sujeto se le aplicarían atributos contrarios. Es decir, Juan sería músico y no músico a la vez. Pero no músico, digamos, según con quién lo mire. Comparado conmigo, músico, comparado con Beethoven, no músico. Sino que bajo el mismo aspecto tendría 2 atributos contradictorios, lo cual repugnaba a la razón y era, digamos, valga la redundancia, razón suficiente para que Aristóteles lo considerara falto de verdad, ¿no? Y por último, el de Ánima dice, y esto es muy interesante lo que dice aquí, mira, dice, Heráclito también dice que el principio es el alma, en tanto es la exhalación de la que se forman las demás cosas, y dice que es incorpórea en sumo grado y siempre fluyente, y que lo que se mueve es conocido por lo que se mueve. Ahora bien, que las cosas están en movimiento lo creía también aquel, así como la mayoría de los hombres. ¿Vale? Entonces, primero, Heráclito cree, que el alma es un principio. Principio en el mundo griego es algo que constituye las cosas, por tanto es un elemento constitutivo del ente, es un principio, ¿vale? Inmaterial. Y esto, digamos, no como una gran novedad de Heráclito. Y dice, es incorpóreo en sumo grado y siempre fluyente. El problema es cómo pensar que algo sea incorpóreo y fluyente. O sea que hay una contradicción ahí, ¿no? Porque el fluir será algo propio de la materia, ¿no? Entonces, claro, la explicación que da Gatier, y yo creo que es una explicación muy pertinente, es lo que veíamos hace un momento, ¿no? En Aristóteles hay una gran intuición metafísica, pero no tiene los elementos conceptuales suficientes para dar cuenta de ella. Por tanto, alcanzando lo que es la incorporeidad, la inmaterialidad, que se ha dicho de paso, es de lo que consiste la metafísica, ¿vale? Es decir, digamos, la mirada metafísica sobre la realidad consiste en ir penetrando la realidad cada vez desde aquello que tiene de más inmaterial, de más actual, de más espiritual, etc., ¿no? En ese sentido, digamos, es sumamente metafísico Heráclito. Pero de alguna manera, digamos, en sus conceptos, inclusive en su imagen, no era capaz de desvincular del todo lo incorpóreo y lo corpóreo. Por eso, digamos, los símbolos del fuego, los símbolos que utiliza, digamos, son siempre recurriendo a lo sensible. Pero claro, ¿cómo va a ser algo incorpóreo y fluyente, ¿no? Dice Aristóteles que
Heráclitos decía que el alma era incorpóreo en sumo grado y siempre fluyente, y que lo que se mueve es conocido por lo que se mueve. Recordad que para los antiguos el conocimiento era por lo semejante, ¿vale? Para Aristóteles también, conocer es lo semejante se hace semejante. Es decir, conocimiento se entiende en clave de hacerse lo conocido, uno con lo conocido, ¿no? Lo que pasa es que en el mundo de los físicos esa semejanza era corpórea. Ellos entendían que, digamos, tenían que llegar a un elemento primero que fuese de lo que estaba compuesta toda la realidad, porque eso también permitía explicar lo que era el conocer. Porque en el fondo ese elemento de la realidad también estaba en mí, y por tanto yo lo reconocía, porque en mí estaba, ¿no?, el aire, porque lo semejante se conoce por lo semejante, ¿vale? Entonces, como todo fluye y lo semejante se conoce por lo semejante, el alma también tiene que haber sido, tiene que haber fluido. Si no, se sigue. Ahora, sin embargo, yo creo que aquí hay un problema, y yo creo que hay un problema, y es el siguiente. Si todo es fluir, si no hay, digamos, si todo es fluir, el fluir no se me hace patente. Es decir, de alguna manera, Heráclitos tuvo que alcanzar, digamos, la inmaterialidad del alma, la quietud del alma, para que se le patentizara el movimiento de lo sensible. Es decir, si queréis, si Heráclito pone tanto énfasis en el devenir de la realidad, justamente es porque hay un primer atisbo muy radical de la inmovilidad del alma, del logos. Es decir, la fluidez aparece en contraste con lo inmóvil. ¿Vale? Lo iremos viendo. Es verdad que él también dice que el alma fluye, etc. Pero yo creo que es porque no tiene los conceptos, categorías que le permiten dar razón de un modo coherente a lo que ha captado. Pero si el alma estuviese en constante fluir, digamos, sería imposible, digamos, afirmar que todo fluye. Bien. Entonces, bueno, esto lo vimos, ¿no? Despreciaba a los poetas y filósofos, ¿no? Y la razón de esto es porque de alguna manera, como sabéis, los poetas tenían en el mundo antiguo una labor educativa, y contribuían a que primara lo sensible sobre el logos, lo falso sobre lo verdadero. Por eso yo creo que él se entiende a sí mismo como con el deber, ¿no?, de que brille, ¿no?, el logos. En sentido, tanto los filósofos como los poetas le parecía que no contribuían en esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, la mucha deducción no enseña inteligencia, comprensión. De ser así, se le hubiera enseñado a Hesíodo y Pitágoras, y a su vez a Xenófanes y a Cateo. Heráclito dijo que Homero merecía ser expulsado de los concursos y apaleado, y Arquilauco lo mismo, ¿no? Bien, Hesíodo, esto es simpático, dice, es maestro de muchos hombres, están seguros ellos de que conocía la mayoría de las cosas, un hombre que no reconocía ni el día ni la noche, ¿no?, que para él era lo mismo, ¿no?, puesto que son una sola cosa. Hesíodo habla del día y la noche como cosa distinta, y él dice que es una sola cosa. Bien, aquí ya entramos en lo que me interesa, ¿no? Su doctrina tiene un carácter profético, ¿no? Dice en el fragmento 99, uno de los pocos seres a lo que alude sin desprecio es a la Sibila, por su boca delirante y sus palabras lúgubres y sin adornos. En el 93 dice, el Señor cuyo oráculo está en Delfos, ni habla ni oculta su significado, sino que lo indica mediante signos. El 71 dice, hay que recordar también al que olvida dónde lleva el camino. Entonces, por una parte, hay una valoración positiva de lo que es el carácter profético, ¿no?, de la Sibila y de Delfos, pero esto se nos hace más claro cuando vemos esta frase, ¿no? Hay que recordar también al que olvida dónde lleva el camino.
Yo creo que Heráclitos tiene esa función, ese papel. Recordar al que olvida dónde llega el camino, cuál es el camino. ¿Cuál es el logos? Por eso digo, tiene un carácter profético. Obviamente estas son interpretaciones. Es decir, esta frase puede ser leída de 10 modos distintos por 10 interpretadores de Heráclitos, pero con toda paz, no pasa nada. En el fondo, digamos, lo que va haciendo uno es tratar de establecer un diálogo con Heráclitos y inevitablemente leer a Heráclitos como a uno le conviene que sea Heráclitos, ¿no? Bien, hay cierto, digamos, hay cierto debate sobre cuál sería la influencia de Heráclito, ¿no? Hay quienes piensan que fue influenciado por Parménides, siendo que Parménides es anterior, Heráclito es anterior a Parménides, como 15 años, pero algunos ven, digamos, toda la doctrina del devenir como una respuesta de Heráclitos a Parménides, cuestión que yo creo que los estudiosos más serios tienden a descartar. Más bien, Parménides podría haber dialogado con Heráclito, pero los estudiosos tienden a pensar que en realidad Heráclitos no conocía, o al menos no tenía intención de dialogar con Parménides, ¿no? Otros que fue influenciado por Genófanes, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágora, con la idea de la armonía. Es verdad que explícitamente, digamos, estos fragmentos aparece Heráclitos despreciando a Pitágoras, ¿no? Dice que practicó la investigación más que ningún otro de los hombres y habiendo hecho una selección de estos escritos, se formó una sabiduría propia, un fraude. Pero esto no quiere decir nada, ¿no? Porque uno podría despreciar a alguien y sin embargo ser hijo de su época. Yo desprecio la modernidad y probablemente soy una moderna, o sea, que no digo que podría haber tenido manía a Pitágoras, pero al final, digamos, hay ciertas cosas que van conquistándose en la cultura y digamos, uno la va asumiendo a pesar de uno, ¿no? Bien, entonces, ¿en qué radica la dificultad a la hora de estudiar a este autor? ¿Vale? Gautier, que es autor que voy a seguir en esta parte, ¿no? En el libro Historia del Mundo Antiguo, la Filosofía Antigua, digamos, él dice que hay 4 puntos, ¿no? Que ya será evidente, ¿no? Por una parte, el modo de escribir, la oscuridad de su sentencia, ¿no? Digamos, impide conocer el significado con claridad, ¿no? Aristóteles, o sea, uno lee a Aristóteles y sabe lo que está diciendo Aristóteles, ¿no? Está la intención de ser claro, ¿no? Aquí, digamos, el modo de escribir no ayuda, ¿no? Luego, el que no haya llegado a una obra, sino que el corpus mismo, de determinar cuáles frases son realmente de Heráclitos, cuáles no, ¿no? Decía que hoy en día el corpus canónico es de Diels y Krantz, que son dos, no son uno, son 2 personajes, ¿no? Presentan 131 pasajes como fragmentos de Heráclito, pero digamos, va variando, porque de repente se descubre uno más, o alguno que se creía que era de Heráclitos, otro escribió un paper y dijo que no, bien, o sea, el límite que tiene la distancia temporal de estos personajes, ¿no? Pero inclusive, estando fijado el corpus, nos encontramos que, digamos, por la misma oscuridad de la sentencia, los estudiosos tampoco se acaban de poner de acuerdo sobre la sintáxica gramatical, es decir, que un término es interpretado en un sentido por uno, en otros por otro, y muchas veces la interpretación que se les da ya está en juego, la lectura que quiere hacer el autor. No les digo la cantidad de acepciones que tiene el término logos, o la cantidad de usos que se le daban en el siglo VI, ¿no? Este autor pone por lo menos 11. Bien. Y por último, digamos, el papel de los estoicos. Los estoicos estaban fascinados por Heráclito. Un paréntesis. Digo, esto que os decía, ¿no? De que la historia de la filosofía... Perdón. Así como yo tengo mucha simpatía por Heráclito, por los estoicos casi ni una. Entonces alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué? ¿No? Si no se supone que... Bueno, porque esta historia por la filosofía, esta ir conquistando, ¿no?, conceptos, ¿vale? Claro, no es lo mismo afirmar lo que afirma Heráclito en el año 500 que en los estoicos cuando ya hemos pasado por Aristóteles. Es decir, ¿no? Digo que, o no sé, Hume. Es decir, hay un cierto
pasos, ¿no?, de conquista filosófica, y de repente hay momentos que son caídas, ¿no? ¿No? Esto es poco político, pero bueno, me da igual, lo pienso. Bien. Bien. Voy a leer una frase, ¿no?, que me parece muy acertada, ¿no?, de Cartier, de Historia de Filosofía. Dice: para trazar a partir de ellas, se está refiriendo a Heráclito, justamente a su doctrina, ¿no? Dice: para trazar a partir de ellas una concepción del mundo o un sistema de pensamiento coherente, hay que aportar inevitablemente conexiones que no aparecen en los fragmentos, y hasta cierto punto ser especulativo. Es descorazonador, que duda cabe, observar cuántas diferentes impresiones de esta concepción del mundo se han formulado en el pasado y continuarán formulándose. Pero uno no puede sino expresar la suya propia. Es decir, es un autor que, digamos, no tenemos idea qué quería decir. Y en el fondo, lo que hacen los historiadores de la filosofía es reconstruir, porque hay muchos vacíos, y dar soluciones, pero no cierra todo, no cierra. Lo que pasa es que, obviamente, bueno, hay algunas propuestas que son, digamos, se ve más rigor a la hora de interpretarlo, otras que son más libres, más especulativas, y, bueno, digamos, también es, para el entendimiento también es motivador, ¿no?, tener que ir como reconstruir su pensamiento, ¿no? Bien, os voy a presentar cuáles son los fragmentos más conocidos, ¿vale? Los más conocidos y los más problemáticos. Y de hecho va a ser justamente la parte de su pensamiento en la cual yo no voy a entrar. Porque para solucionar los problemas que se presentan hay que saber mucha filología, hay que haberlo estudiado mucho y no es el caso, ¿vale? Es decir, yo puedo decir cuáles son las interpretaciones, puedo mostrar los problemas, pero, digamos, son cosas que son, digamos, muy técnicas, y da la casualidad que justo son los fragmentos más conocidos. Ya veréis cómo muchos de ellos os suenan, ¿no? Bien, entonces, el cosmos entendido como un fuego viviente, ¿no? Dice: este cosmos, uno mismo para todos los seres, no lo hizo ninguno de los dioses ni de los hombres, sino que siempre ha sido, es y será, fuego eternamente viviente, que se enciende según medida y se apaga según medida, ¿no? Sonará esta frase de Heráclito, Bien, entonces, el que el mundo no haya sido creado no es una novedad para el mundo antiguo, como sabéis, la noción de creación es una noción del mundo judeo-cristiana, y, digamos, la novedad es que este mundo, ¿no?, siempre ha sido, es un fuego eterno viviente. Esto que sea un fuego eterno viviente es lo que ha llevado a muchos, digamos, y esa es la línea de Aristóteles, identificar el fuego como el arjé de Heráclito, ¿no?, la physis, ¿no?, lo que está debajo de la naturaleza, pero no es el caso. Y de hecho, una de las razones por las cuales dice, digamos, no tiene mucho sentido, ¿no?, poner el fuego como principio una vez que se ha afirmado el apeiron, que era como lo infinito, era más inmaterial. ¿Sí? Entonces, este fuego, lo interesante es que el fuego, digamos, sin embargo, es un elemento simbólico, digamos, que le sirve a Heráclito para mostrar esto que es vivo, que se enciende y se apaga. De alguna manera la vida, que es un concepto, digamos, metafísico, y que es ser, en última instancia, digamos, en el horizonte intelectual de Heráclito, digamos, la vida tiene que ver con el encender y apagar, ¿no? El fuego de alguna manera es como un símbolo que le permite, ¿no?, digamos, mostrar, ¿no?, mostrar aquello que está intuyendo, ¿no?, que hay algo, digamos, vivo que configura toda la realidad. Dice esto, claro, el fuego se transforma, ¿no? Dice, transformación del fuego, primero el mar, luego del mar la mitad tierra y mitad vapor, ¿no? ¿De qué manera vuelve luego a recobrarse y encenderse? Lo muestra claramente mediante las palabras siguientes. Vuelve a derramarse en mar y tiene su medida en la misma razón que tenía antes que volviese a la tierra. Es decir, todos estos pensadores, como os decía, digamos, de alguna manera están como elevándose a la metafísica, pero todavía están como muy, digamos, deudores del horizonte cosmológico al que pertenecen. O sea, en el fondo es fuego, pero claro, el fuego se transforma en tierra, en agua, ¿no? Un poco
porque veían ciertas, digamos, elementos, ¿no? Es decir, el modo de comportarse de los elementos, ¿no? Y lo atribuían al fuego. Dice también, bueno, es un fuego inteligente, ¿no? Pero es un fuego inteligente que gobierna todas las cosas, ¿no? Y aquí va a aparecer, ¿no? Digamos, el otro concepto importante, que es el logos, ¿no? Un fuego viviente, logos, Dios, Zeus, el alma. Bueno, uno de los problemas que plantea el pensamiento de Heráclito, y que es una cuestión disputada entre los comentadores, es si este fuego se identifica con el logos o es distinto, con Zeus, si es trascendente, si es inmanente. Yo ya diré cuál es la interpretación que me parece más verosímil. Entonces dice también que se realiza por medio del fuego un juicio del cosmos y de todas las cosas que están en él, expresándose de la manera siguiente. El fuego juzga. Su encenderse y apagarse, transformarse, también es un modo de juzgar. Dice, todas las cosas las gobierna el rayo. Esto es, las dirige, puesto que llama rayo el fuego eterno. Dice también que este fuego es inteligente y causa el ordenamiento de todas las cosas, y lo llama indigencia artura. Bueno, es un fuego inteligente que es ordenador. Bien, entonces, otras frases, dices, una sola cosa es lo sabio, conocer el logos, por el cual todas las cosas son gobernadas por medio de todas. Hay un gobierno de la realidad por el logos, que parece ser que es el fuego, y que las gobierna todas por medio de todos. Es todo uno, digamos, está todo como entremezclado, ¿no? Del fuego son cambio todas las cosas y el fuego es cambio de todas, así como del oro son cambio la mercancía y las mercancías el oro. Entonces ahora viene la famosa frase, ¿no? No es posible ingresar 2 veces en el mismo río, según Heráclito, ni tocar 2 veces una sustancia mortal en el mismo estado, sino que por la vivacidad y rapidez de su cambio, se esparce y de nuevo se recoge, antes bien, ni de nuevo ni sucesivamente, sino que al mismo tiempo se compone y se disuelve, y viene y se va. O en los mismos ríos ingresamos y no ingresamos, estamos y no estamos. Es decir, digamos, de alguna manera, ¿no? Esta captación de que la realidad es un fuego, digamos, vivo, ¿no? Que se enciende según medida y se apaga según medida, ¿no? Digamos, todo está en un constante cambio, ¿no? Y él lo, digamos, expresa esta imagen, la expresa con la imagen de un río, ¿no? Nadie se baña 2 veces en el mismo río porque una vez que te has metido ya el agua ya pasó, ¿no? De alguna manera, esto, como, digamos, arquetipo de la realidad toda, ¿no? Entonces, pareciera ser que el arquitos, digamos, todo es fluidez y no hay nada permanente. De hecho, esta es la lectura que, digamos, suele ser la más común entre el vulgo, no los estudios, sino que lo que llega, ¿no? De modo manolístico, y que fue, sobre todo, fue reconstruida por Spengler. Spengler, este autor, digamos, de la decadencia occidente, ¿os acordáis? Su tesis doctoral en la Universidad de Yale, en el año 1904, fue justamente sobre Heráclito, porque quedó fascinado. De alguna manera, la idea de fluidez de Heráclito venía como a reforzar su filosofía de la historia, como si os acordáis, ¿no? Lo que plantea Spengler es que, digamos, las civilizaciones son seres vivos, ¿no? Que nacen, llegan a esplendor y mueren, ¿no? Entonces, de alguna manera, vio en Heráclito, ¿no? Como de alguna manera un antecesor de él. Pero, sin embargo, digamos, si uno va leyendo los fragmentos, se da cuenta que no están así. Es decir, más allá de la fluidez, digamos, hay algo que no es fluidez, que es justamente la guerra, o los opuestos que están en perpetua tensión, ¿vale? Entonces, digamos, es como muchos elementos que no es tan fácil conciliar. Por una parte está todo en cambio, por otra parte están los opuestos constantes. Lo interesante es ver como a qué es lo que está apuntando, ¿no? Qué es lo que quiere, digamos, como que aparezca, ¿no? Bien.
Entonces, la armonía oculta es superior a la manifiesta, la naturaleza aprecia ocultarse. Dice, la guerra es el padre de todas las cosas y el rey de todas, y a unos los revela dioses, a los otros hombres, a los unos los hace libres, a los otros esclavos. Es preciso saber que la guerra es común a todos los seres y la justicia es discordia. Yo no me acuerdo si es Anaximandro o Anaxímenes, había también dicho que habían opuestos y que, digamos, el que hubiese opuesto era una injusticia. Lo interesante es que Heráclito, digamos, presenta la oposición como justicia, como armonía. La oposición no es algo superar, sino que es lo constitutivo. ¿Vale? Es decir, digamos, de alguna manera, la realidad, ese elemento, digamos, la naturaleza, esta naturaleza que le gusta ocultarse y que para tales era el agua, para otros es el apiro, no sé qué, para Heráclito, yo me atrevería a decir que la naturaleza es, digamos, la oposición, los contrarios en tensión. ¿Vale? Lo que pasa es que los contrarios en tensión, en el fondo, es una fuerza que, digamos, se requiere mutuamente y que de alguna manera, en la medida en que ninguna a la otra sobrepasa, se mantiene, ¿no? Y para que haya opuesto en tensión tiene que haber armonía, etcétera, ¿no? Así un poco se va todo construyendo. Bien. Entonces dice, y esto no lo saben todos ni lo reconocen. Se lo reprocha de la manera siguiente. No comprenden cómo lo divergente converge consigo mismo. Armonía de tensiones opuestas, como es la del arco y de la lira. La imagen que utiliza el del arco y la lira, que están como en tensión, sosteniéndose mutuamente. Eso como lo más radical, como lo más constitutivo. O dice, ¿no? Y bien y mal son una sola cosa. Los médicos, pues, dice Heráclito, al cortar, quemar y torturar por todas partes y de mal modo a los enfermos, piden además recibir una remuneración de los enfermos. A pesar de no merecer nada, ellos no producen idénticamente los beneficios y los sufrimientos. Todo relativo, ¿no? El médico corta al enfermo, ¿no? Y aparte el enfermo tiene que pagar para que lo corte, etcétera, ¿no? Es una imagen, ¿no? Pero para demostrar que en el fondo, digamos, la contrariedad está superada por la tensión de los opuestos. Mar, el agua más pura y la más impura, potable y saludable para los peces, impotable y mortales para los hombres. El amigo Spengler, que hizo esta lectura de Heráclito como un constante fluir, y en el fondo, digamos, negando que hubiese, digamos, una sustancia, digamos, algo con densidad ontológica, también hizo derivar ahí, digamos, una lectura, si queréis, relativista y fatalista de Heráclito, ¿vale? Es decir, no hay bien ni mal, todo depende del punto de vista que se mire. El médico, digamos, corta al enfermo, lo hace sufrir y aparte el enfermo tiene que pagar, ¿no? El agua es saludable para los peces e impotable para el hombre, ¿no? Entonces, alguien podría leer, digamos, aquí un relativismo implícito, explícito, y sin embargo, nada más lejos de Heráclito. Y es lo que intentaré mostrar en la segunda sesión, ¿vale? Como de alguna manera creo que, digamos, no se puede leer de aquí que haya una relativización de los valores, ¿no? Una superación del orden moral, al contrario, todo lo contrario. Eso es la paradoja que hay en Heráclito y que intentaré mostrar, ¿no? Dice, no habría armonía si no hubiese agudo y grave, y animales si no hubiese hembra y macho, que están en oposición mutua. Los contrarios se necesitan, los contrarios se requieren, ¿no? Hembra y macho, si no, no habría perpetuidad de la especie, etc. Si no conozco el sufrimiento, no conocer la felicidad, creo que no lo dice Heráclito, pero lo podría haber dicho, pero de alguna manera los contrarios se necesitan para que aparezca, digamos, para que se conozca lo opuesto, ¿no? Y otro, digamos, elemento, ¿no? Muy presente, o sea, que es muy conocido, ¿no? Esto del camino recto y curvo es uno y solo la misma cosa, ¿no? Dice, el camino hacia arriba y hacia abajo es uno solo y el mismo, ¿no? O lo único sabio no quiere y sin embargo quiere ser llamado con el nombre Zeus. Es decir, digamos,
según cómo se vea, ¿no? La contradicción es necesaria, ¿vale? Y según el punto que me ponga, ¿no? Dice, en un torbellino del apretador, el camino recto y del curvo es uno solo, y el mismo para rotación del instrumento, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y por eso yo creo que en sentido hay mucha sintonía entre Heráclito y Nicolás de Cusa. Esta oposición es superada de modo radical en Dios. O sea, todo lo que es diferente, digamos, para el hombre, todo lo que es visto diferente, en Dios es visto de modo unitario, ¿vale? Entonces, de alguna manera, digamos, lo que yo he podido entender, insisto que no es coherente la doctrina, digamos, y exige un esfuerzo y existe un elemento de interpretación sí o sí, digamos, en ese sentido, en mi interpretación, ¿no? De alguna manera, digamos, la contrariedad, o sea, todo el problema filosófico en el fondo, como sabéis, estimados, amigos, ya somos amigos a esta altura de la conferencia, porque ya me lleváis una hora escuchando, ¿no? Y si no os habéis ido es porque hay amistad, la cuestión de la filosofía es de lo uno y lo múltiple. En el fondo, el filósofo, en el fondo, es una, digamos, tensión del entendimiento para poder dar razón, digamos, de lo múltiple a partir de la unidad, ¿vale? Y de alguna manera, Francisco Canals Vidal, que es un filósofo español catalán, tiene un artículo que dice, ¿no? Y que me parece que está bien, dice, digamos, para alcanzar la unidad y la diversidad hay como dos caminos, o la analogía o la dialéctica. De alguna manera Heráclito está en la dialéctica. Es decir, digamos, querer comprender supone superar la oposición. Pero yo solamente puedo superar la oposición si me elevo, digamos, más allá de los contrarios. Y es lo que tiene lugar en Dios en Heráclito y también en el Dios desconocido de Nicolás de Cusa, ¿vale? Entonces, de alguna manera, digamos, relativizando la contrariedad, superándola por elevación, digamos, puedo unificar lo que aparentemente es diverso. Por una parte, los opuestos se requieren porque constituyen la realidad sensible como opuestos en tensión constante, pero por otra parte, digamos, si quiero subsumir la realidad en un principio unitario que la haga inteligible, digamos, tengo que poder superarlo. ¿Sí? Más o menos. Bien. Veo las interpretaciones rápidamente y paramos, ¿no, Salva? Bien. Entonces, mirad, las que os he puesto aquí son la mayoría de la primera mitad del siglo pasado, pero es que me parece que tampoco, digamos, han habido desarrollo de vertientes que supongan una realmente novedad. Es decir, han seguido haciendo artículos, ¿no? Por ejemplo, bueno, bien, pero me parece que son, de alguna manera, digamos, unas líneas interpretativas que se han desarrollado, digamos que se han podido desarrollar una u otra, digamos, pero yo creo que esto más o menos, digamos, muestra las principales interpretaciones que han habido hasta ahora, ¿no? Entonces, como decía la Spengler, que tiene una lectura enérgica de Heráclito, ¿no? Donde todo se reduce a lucha de opuestos, donde hay una fatalidad y también el plano ético una cierta relatividad. Tuvo mucha influencia, digamos, y ha sido muy debatido por los estudiosos posteriores, ¿no? Gompers, digamos, plantea que en el fondo, en Heráclito, de alguna manera, la lectura que hace del orden físico, natural, se ordena una lectura del orden moral, donde de alguna manera el flujo del devenir tenía que ser contrastado, ¿no? Por una ley universal permanente en lo moral, ¿no? Estaría como por una parte, y yo creo que en este sentido es una intuición verdadera, por una parte el fluir de lo físico, ¿no? El fuego, lo cambiante, pero por otra parte, que lo veremos en la segunda parte de esta sesión, hay una insistencia en una ley natural universal, estable, y en última instancia reguladora del comportamiento, digamos, que como compensa la fluidez, y de alguna manera por ahí, de hecho, concluye este autor que en sentido Heráclito sería padre tanto de las posturas filosóficas revolucionarias,
un Hegel y toda la derivada, digamos, materialista, etcétera, tanto como el conservadurismo. O sea, es padre de todo, alcanza la síntesis, ¿no? Y podría... Bien, luego está Jäger, que tiene unas páginas muy cortitas en la Paideia sobre Heráclito, serán 7 páginas, pero a mí me pareció sumamente sugerente. Él, digamos, tiene una lectura como radical y en sentido, me atrevo a decir, es más interpretación que un intento de reconstruir, digamos, así científicamente a Heráclito, pero, digamos, es muy audaz porque dice que en Heráclito está, digamos, la intuición de que, digamos, el logos es espíritu, de que el logos es espíritu y, por tanto, digamos, hay un camino de interioridad y es la primera antropología, dice Jäger. Es decir, digamos, en Heráclito se da la centralidad del hombre, ¿no? Y construiría como 3 esferas, ¿no? Todo está centrado en el hombre, luego vendría el mundo y Dios. Luego está Reinhardt, que es digamos, tiene un tratado, un trabajo muy famoso para los estudios de Heráclito, ¿no? En donde él plantea lo que comenté hace un momento, ¿no? Que sería una respuesta a Parménides, pero esta postura así bastante refutada con argumentos de peso, digamos, por estudios que ven que, digamos, que probablemente o no lo conoció o estaba en otro, digamos, en otra órbita filosófica, ¿no? Pero que en el fondo el problema que hay detrás de la obra de Heráclito no es tanto un problema de cosmológico, sino un problema lógico, ¿no? La posición de los contrarios, ¿no? Es una cuestión más bien de orden lógico que ontológico. Bien, hay otros que lo han leído en clave de intelectualismo místico, es decir, asocian el pensamiento Heráclito con ciertas religiosidades de la época, ¿no? Donde de alguna manera es toda una doctrina casi de purificación, ¿no? Y más bien tendría un elemento más bien religioso que filosófico, ¿no? Bien, eso, ¿no? Porque luego Abel el Rey también está en la línea que, digamos, una primacía del ontológico moral por sobre lo físico, ¿no? Y Ruggiero y Guigón, que habría un problema más bien de orden lógico que ontológico, ¿vale? Bien, entonces hacemos ahora el corte y en lo que queda la segunda hora yo, digamos, intentaré exponerles porque me parece, ¿no?, que Heráclito es un filósofo de la interioridad, de la intimidad y, digamos, con un carácter profético, ¿sí? No sé si tenéis alguna pregunta. Sí. Yo tengo 2. Sí. Cuando ponía fragmentos son del Discans, ¿no? Sí. Y las noticias de... Eso es. Y luego, muy breve inciso sobre exactamente qué dificultades suponían los estoicos para... No, la dificultad es que, digamos, pierde pureza, digamos. Es decir, digamos, como lo cogen y lo reformulan, dificultaban qué cosa era de Heráclito o qué cosa había sido, digamos, cosecha de ellos. En ese sentido, digamos. Muy bien.